No, para nada. Depende. Siempre los utilizo tanto para fotografía como para video. ¿Quieres saber por qué? Bueno, entonces no te separes. Cuando estamos comenzando en la fotografía, uno de los primeros accesorios que nos ofrecen directamente cuando compramos una óptica es un filtro. Y allí mismo nos preguntamos, ¿qué es un filtro y para qué lo necesitamos? ¿Qué características tienen esos filtros? Y cuando uno empieza a revisar, se da cuenta de que hay cientos de filtros diferentes. Ojo, muchos de ellos creativos y en otros casos, algunos que utilizábamos en la época analógica para trabajar en blanco y negro. E inclusive en color también. Y ante esa oferta tan increíble, uno dice, bueno, ¿en verdad son necesarios todos o no? Porque si decidimos comprarlos todos, bueno, esa inversión es prácticamente como si estuviéramos comprando 2 cámaras nuevas. Y por eso decidí hacer este video donde les explicaré cuáles considero que son unos filtros bastante útiles y cuáles son indispensables. Y que ustedes en base a sus necesidades puedan determinar si les son útiles o no. Así que no perdamos tiempo, vamos directamente a explicarles cuáles son esos 4 que yo considero que pueden ayudarlos a ustedes a potenciar su fotografía y video. El primero que les voy a hablar es el filtro de efecto niebla, que es bien conocido en inglés como mist. Y es una herramienta que nos ayuda de una manera increíble a conseguir ese efecto cinematográfico en nuestras fotografías y videos. De hecho, yo lo estoy utilizando ahorita y fíjense cómo cambia lo que es la perspectiva de la luz de este bombillo. Se los voy a mostrar 2 videitos, uno donde estoy utilizando el filtro y el otro donde no lo estoy utilizando. Y esa es una de las razones para utilizarla. La otra es que también tiene un efecto ligero de suavizado en la piel de las personas. Entonces, evitamos lo que son los puntos de brillos intensos que pueden ser distractores en nuestro encuadre. Y segundo, tenemos un efecto embellecedor sobre la persona que le estamos tomando la foto o haciendo el video. Entiendo de que este filtro no es para todo el mundo porque obviamente hay muchas personas que les gusta el detalle en sus imágenes. Pero si quieres conseguir esa imagen cinematográfica, créanme que es un elemento que necesitan incluir al momento de la toma. Y por favor no me digan, no, es que eso lo puedo resolver en postproducción. Otros somos fotógrafos o videógrafos, no sé cuál es el caso de ustedes, pero lo importante es captar la imagen directamente en la cámara. El segundo filtro que considero que es quizás no indispensable, pero extremadamente útil, sobre todo para los fotógrafos o videógrafos de paisajes, es este filtro degradado, que te va a permitir disminuir la diferencia lumínica que hay entre el cielo y la tierra al momento de hacer esa foto o video. A diferencia de los filtros convencionales de hoy en día, que todos son circulares, fíjense que este es rectangular justamente para poderlo introducir a través del filtro y determinar en qué distancia quiero yo ese horizonte. Porque si bien nuestras cámaras han mejorado muchísimo en lo que se refiere al rango dinámico, en ciertas horas del día, créanme que esa ayuda de reducir la cantidad de luz, sobre todo en el cielo, les va a permitir a ustedes conseguir unas imágenes que tengan una exposición más balanceada y que haga la fotografía más atractiva. Pero bueno, para hacerlo sencillo, lo que me permite es quitarme pasos al momento de hacer fotografía, sobre todo porque ustedes siempre tienen la opción de hacer bracketing, o sea, tomar exposiciones diferentes, unas para el cielo y otras para la tierra, y después hacer una fotocomposición en Photoshop y lograr eso. Ojalá que no sea un HDR, porque es verdad, por ejemplo, bueno, son pocos los casos que yo veo que se vea natural, pero aquí directamente con una sola imagen, y sobre todo si es video, logras igualar esa diferencia. Así que si lo tuyo es este tipo de fotografía o video, te aconsejo de que consigas un filtro de densidad neutra degradado para que puedas solucionar ese problema. El tercer filtro, que viene siendo el segundo en importancia o más utilizado, es el filtro polarizador. Algunas personas creen que es exclusivamente para hacer paisajes y saturar un poquito más los colores o reducir los brillos en un momento dado. Pero créanme, es uno de los filtros más usados para hacer fotografía de productos, tanto si hacemos polarización simple a través de nuestra óptica, como si hacemos polarización cruzada utilizando un filtro polarizador en la luz y también en nuestro lente. De hecho,
Cuando hice ese tutorial para la plataforma de Social Arte Premium, la gente de verdad quedó alucinando al ver el efecto de la polarización cruzada. Así que si quieres conseguir unos colores más saturados o eliminar reflejos o reducirlos en lo mínimo, créanme que el filtro polarizador es tu mejor amigo. Y por último, les voy a hablar de los filtros que yo considero son indispensables, por lo menos para mi flujo de trabajo, y no son otros que los filtros de densidad neutra. Te lo voy a describir con esa frase que es ya cliché. Son unos lentes de sol para sus cámaras. O sea, son los que me van a permitir reducir la cantidad de luz que entra en nuestro sensor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué quiero reducir la cantidad de luz que entra en mi sensor si se supone que esa es una herramienta que es indispensable para hacer fotografía y video? Y bueno, hay muchas razones. Empecemos con ellas. La primera y más evidente es porque queremos hacer una fotografía de larga exposición y estamos con unas condiciones de luz que, aunque cerremos totalmente la apertura, no nos permite bajar la velocidad sin que quede la fotografía o el video sobreexpuesto. Entonces, con el filtro de densidad neutra logro reducir esa cantidad de luz y por lo tanto puedo bajar mi velocidad de obturación para lograr imágenes donde transmita la sensación de movimiento al espectador. La segunda razón, estamos haciendo fotografía en exteriores y queremos hacer un retrato y las condiciones de luz son extremadamente fuertes. Y estamos llevando nuestro 50 mm 1.4, el 85 1.4 o el 135 1.8. Y queremos esa apertura al máximo para generar ese desenfoque cremoso en el fondo. Pero claro, cuando abro la apertura está entrando mayor cantidad de luz al sensor. Por lo tanto, si no estoy en unas condiciones de luz óptimas, o sea, al final de la tarde, al inicio de la mañana, y tengo una luz dura e intensa, es muy probable que esa imagen quede completamente quemada, porque ni siquiera con una velocidad de 1/8000 consigo una correcta exposición. Entonces, ¿qué toca? Los lentecitos de sol, o sea, los filtros de densidad neutra. La tercera razón es para hacer fotografía con iluminación artificial, específicamente con flash. Y yo lo utilizo prácticamente todo el tiempo cuando voy a hacer fotografías con iluminación artificial en exteriores. Algunos se preguntarán, bueno, Arturo, ¿y por qué? Si puedes trabajar con HSS y reducir muchísimo la cantidad de luz que entra al sensor a través de la velocidad. Bueno, la primera razón es que puede ser que, a pesar de que estés trabajando a la máxima velocidad, igual está entrando mucha luz al sensor. Pero la segunda y más importante, y la cual he explicado ya en varias ocasiones en diversos videos en este canal, es que al momento de activar nosotros el HSS en nuestros flashes, estamos reduciendo dramáticamente la potencia de ellos. Y eso se debe a que al momento de nosotros superar la velocidad máxima de sincronización de nuestras cámaras, nunca el sensor va a estar completamente descubierto. O sea, va a subir primero una cortina y antes de que termine de subir, va a empezar a subir la segunda. Entonces, si el flash dispara en ese momento, no va a cubrir o no va a iluminar totalmente el sensor, lo que lo va a obligar a disparar varias veces para llenar todas esas franjas. Mientras mayor es la velocidad, ¿qué va a suceder? Esa franja se hace más pequeña y por lo tanto tiene que disparar más veces. Entonces imagínense que ustedes estén trabajando a una velocidad de 1/2000 o 1/4000 y disparen un flash y quieran que ilumine correctamente una persona poniéndose flash a 3-4 metros. Va a ser imposible y es bastante sencillo de entender, porque para poder disparar varias veces en esa fracción de tiempo tan corto, tiene que bajar muchísimo la potencia. De todas maneras, eso lo explico de manera detallada en este video que le estoy dejando aquí arriba. Y la cuarta razón va dedicada a video. Y se trata de la regla de los 180 grados, que no es otra que nuestras cámaras requieren de que pongamos la velocidad de obturación al doble de los cuadros por segundo que estemos haciendo nuestra grabación. Así que si estás trabajando en 25 cuadros por segundo, tu velocidad debe ser de 1/50. Si estás trabajando en 60 cuadros por segundo, bueno, debería ser 1/120. En este caso es 1/125 en nuestros equipos. Y así sucesivamente. ¿Y por qué debemos cumplir esa regla? Es también bastante simple. Y se lo voy a mostrar con dos ejemplos. En el video de la izquierda he subido por encima de ese valor la velocidad
¿Para qué? Para lograr controlar la cantidad de luz que entra en el sensor y poder trabajar con una apertura bastante amplia. En el de la derecha sí estoy utilizando el filtro de densidad neutra y estoy cumpliendo con la regla. Y como se dan cuenta, se ve antinatural el video de la izquierda y se ve completamente natural de la derecha. Y es porque nosotros no vemos así. Basta con observar cualquier película, sobre todo si es de acción, y van a darse cuenta de que ese movimiento, si ustedes congelan la película en un momento dado, van a ver que no está completamente definido. Y justamente se hace de esa manera para simular cómo vemos nosotros los humanos. Allí donde ustedes se podrán preguntar, bueno Arturo, ¿y cuál filtro de densidad neutra debo utilizar o cuál es el más conveniente? Y si me hubiesen hecho esa pregunta unos años atrás, yo hubiese dicho, desgraciadamente vas a tener que invertir bastante dinero porque vas a necesitar adquirir filtros de diferentes pasos porque los filtros de densidad neutra variable que existían en ese momento eran extremadamente malos. De hecho, era muy natural que cuando uno los empezara a mover se generara una X en ellos. Pero hoy en día lo están haciendo de verdad de una calidad excelente, lo cual te va a permitir hacer esos ajustes que necesitas porque las condiciones del día o las condiciones lumínicas donde estás haciendo esa fotografía o ese video van cambiando constantemente, sin la necesidad de estar poniendo y quitando filtros de densidad neutra de diferentes pasos, que dicho sea de paso no te va a permitir ajustes intermedios entre uno y otro. Bueno, y con eso ya les he mostrado los 4 tipos de filtros que más utilizo. Existen muchísimos más, sobre todo creativos. Y allí es donde muchas personas se preguntan, bueno Arturo, pero yo tengo diferentes ópticas que tienen diferentes diámetros. ¿Cuál debo adquirir? La respuesta es bastante sencilla. Adquieres el que tenga el mayor diámetro, por ejemplo, en mi caso es de 82 milímetros, entonces adquiero filtros de ese diámetro y tengo anillos de reducción que me permiten ajustar ese tipo de filtro en otras ópticas que tengan un diámetro menor. Y así adquieres un solo filtro que puedes utilizar en todas tus ópticas. El segundo punto que debes tomar en consideración al momento de adquirir unos filtros es que sean de excelente calidad, porque no tiene ningún sentido que tengas un lente costoso, por ejemplo un 85 1.2, y resulta que después le pones un filtro de $20 o de 20 euros adelante que degrade completamente la calidad de la imagen. El tercer punto que yo considero al momento de adquirir un filtro es que sea fácil de colocar, y gracias a Dios hoy en día están trabajando con un sistema magnético, muchos de los fabricantes de filtros, que hace que sea extremadamente sencillo poner uno y sustituirlo después por otro, lo cual te permite ser muchísimo más eficiente y posiblemente no perder una toma justamente porque pasó un momento mientras estabas desenroscando uno y enroscando otro. Y por último, aunque esto lo están cumpliendo ya casi que la mayoría de los fabricantes de filtros, es que tenga una buena resistencia a los rayones, a los líquidos, porque créanme, se pueden caer, pueden tropezar dentro de tu bolso con otros elementos que tengas allí. En fin, es bueno que tenga en ese sentido una buena construcción. La siguiente pregunta es, ¿necesito filtros para todo tipo de cámara? Bueno, depende de lo que quieras lograr, ¿no? Pero si estás haciendo alguno de esos tipos de fotografía o video que mencionamos anteriormente, sí lo vas a necesitar. Por ejemplo, para dron, fíjense, aquí los tengo. No Arturo, yo lo que tengo es una cámara de acción, fíjense. Aquí están, para mí, Osmo Action versión 1, ni siquiera la 2 ni la 3, la 1. Es que lo que yo hago es fotografía o video con mi celular. Fíjense, aquí lo tengo, déjame quitarle la tapita para que ustedes vean. Este es de densidad neutra variable. Y para la cámara, bueno, tengo un sistema de filtros magnéticos, aquí lo pueden ver, a enseñárselos de cerca. Y en este pequeño paquetico tengo todo lo que se refiere a filtros de densidad neutra variable, tengo el polarizador, tengo los filtros degradados y también el Black Mist que estoy utilizando ahorita. Y si bien este video no es para hacer referencia a ninguna marca en específica, sino más bien mostrarles las utilidades de los diferentes tipos de filtros, o por lo menos lo que yo utilizo continuamente, estoy seguro que muchas personas me van a preguntar cuáles son los que utilizo yo. Y déjenme decirle que, bueno, gracias al canal he tenido la oportunidad de probar muchísimas marcas. Por ejemplo, KF Concept, Polar Pro,
Cooking y los de FreeWheel. Y por razones de calidad, o sea, que no me generen dominantes de color, aberraciones cromáticas o pérdidas notables en la nitidez, me quedo definitivamente con dos marcas, PolarPro y FreeWheel, porque les repito, de nada sirve tener un lente súper costoso para después montar o poner delante de tu óptica un filtro que no tenga la calidad suficiente. Pero eso sí, tomen en cuenta de que si bien es cierto que esas dos marcas generan productos de altísima calidad, en el caso de FreeWheel está por un 50% del precio de la otra marca o cercano a ese valor. Que por cierto, este pack, que es el K2, está en lanzamiento. Les dejo el link allá abajo para aquellas personas que quieran entrar y poderlo conseguir a un mejor precio, lo puedan hacer. Lo bueno de este sistema es que puede crecer contigo, es totalmente modular, es magnético, puedes incluirle otro tipo de filtros ya a través de su ranura, como pudieron ver en los videos, y por lo menos en las pruebas que yo hice no vi ninguna dominancia de color ni tampoco una pérdida en la calidad de la imagen. Entonces, si ustedes están en esa búsqueda, bueno, yo les aconsejo que pasen por allí y vean si consideran que ese sistema de filtros que trae todo lo que yo utilizo, por lo menos, se puede adaptar a sus necesidades y sobre todo a su presupuesto. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Utilizan filtros en sus fotografías o videos o no? En caso de que no lo estén utilizando, ¿consideran que alguno de estos puede ayudarlos a ustedes a lograr esas imágenes que tanto desean? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Por otro lado, te recuerdo que si quieres compartir alguna imagen o video conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.